Sociedad Rural Argentina presenta. Hola país, bienvenidos hombres de campo. Hoy tenemos un programa muy rico. Una delegación encabezada por Ricardo Burjaile, ministro de Agroindustria, fue a China, al G20. En un rato vamos a ver la nota. Allí se habló sobre todo de la producción de alimentos para todo el mundo y del compromiso que ello implica. Obviamente siempre es Jorge Pandini con los mercados de eso que tanto nos gusta, que son los autos. Martín Tetaz, que es un economista joven, muy lúcido, que con otro idioma y con mucha sabiduría tiene una mirada sobre lo que está ocurriendo en la economía. Y el INTA Manfredi, que está en Córdoba. Estuvimos allí conversando con el ingeniero Aquiles Salinas en el INTA Manfredi por el sistema de riego por goteo enterrado. Básicamente, no desperdiciar, optimizar absolutamente el agua. Lo que estamos mostrando es todas las tecnologías que están asociadas a los sistemas de riego, ¿no? Desde los sistemas de riego hasta tecnologías aplicadas como son estaciones meteorológicas o sondas para medición de humedad del suelo. Es una simulación de una estación de filtrado para las cintas de goteo. Las cintas de goteo que pueden ser tanto para sobre superficie como enterradas. Nosotros particularmente en Manfredi desde el 2012 estamos trabajando con dos módulos demostrativos de goteo enterrado, pero con la particularidad que es para cultivos extensivos, trigo, soja y maíz y en siembra directa. Eso lo hace que es uno de los únicos módulos que están instalados en el país. Esta tecnología ya existía antes para cultivos industriales como caña de azúcar u otros cultivos de alto valor de su producción, pero no estaba desarrollada para los cultivos como trigo, soja, maíz. En función de los resultados que hasta ahora son bastante favorables, obviamente para las empresas y para el sistema se abre un abanico de superficie muy importante. Por lo tanto, seguimos trabajando y haciendo mediciones tanto en cultivo como en movimiento del agua en el suelo. La estación de filtrado está porque es el alma del sistema. Si el filtrado no funciona, se tapan los goteros y obviamente el sistema deja de funcionar. ¿Cuál es la ventaja que tiene este sistema que ustedes desarrollaron con respecto al tradicional? Bueno, la ventaja es que normalmente de los sistemas van mejorando su eficiencia a medida que se tecnifica más. La ventaja del goteo enterrado es que directamente el agua ya va a la raíz, o sea, no hay pérdidas por evaporación, por viento, por nada, sino que se está aplicando cada gota de riego sobre la raíz. Entonces ya estaríamos hablando con el máximo de eficiencia. Y un poco lo que te había comentado antes, no riega el que quiere, sino el que puede, por lo tanto el que puede tiene una responsabilidad. Y regar no es tirar agua, sino es aplicar agua para que la aproveche el cultivo. Con esto estaríamos casi en el sumum de eficiencia, donde el agua se aplica para que la planta la tome directamente de la raíz. Entre otras alternativas que venimos a mostrar está las sondas. Esta es una, existen varias sondas para medir humedad, porque digamos, las plantas toman el agua del suelo y hay que saber cuánta agua hay en el suelo. No se puede regar a ojímetro, como decimos, sino funciona a datos. Y bueno, la sonda es una de las herramientas que posibilita determinar cuánta humedad hay en el suelo y a partir de ahí si es necesario o no regar. La otra tecnología que también estamos mostrando son las estaciones automatizadas. O sea, es lo mismo que una estación tradicional, solo que lo hace a través de sensores. Todos esos sensores aportan a una base de datos que a través de distintos sistemas la información te puede llegar a una computadora o un mail o un celular y a su vez permite a través de también el software que tiene aplicado con todos esos datos climáticos, por ejemplo, determinar la evapotranspiración, o sea, cuánto ha consumido el cultivo en ese día, o problemas de enfermedades, punto de rocío, o sea, tiene un montón de variables en función de los cultivos que tengan. En el caso de las vides y demás, el punto de rocío es una herramienta para saber la probabilidad de enfermedad o no. En el caso del cultivo extensivo, saber cuánto está consumiendo la planta y definir junto con la sonda, decir, bueno, cuánta agua tengo, cuánto estoy consumiendo, dentro de cuánto tengo que regar. Bueno, y después un sistema de aspersión tradicional, de cañón, que permite regar cualquier tipo de cultivo bajo por el porte que tiene y en pequeña superficie, obviamente a muy bajo costo de inversión, ¿no? Y después también lo otro que estamos mostrando son los resultados productivos, ¿no? Porque una cosa es regar y después regar implica más semillas, más fertilizante y más agua. Se incrementan los costos, pero también se incrementa la producción. Y bueno, ese incremento de los rendimientos tiene que pagar
eso, aumento de insumos y a su vez dar mayor rentabilidad. Y bueno, la experiencia que tenemos en aspersión de hace 20 años y de goteo en los últimos 5 años nos están dando la realidad que el riego da una respuesta en la zona subhúmeda, semiárida, de incrementos de más del 100% en el caso del trigo, de más del 50% del maíz, que generan que en el corto o mediano plazo esa inversión tenga retorno. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Bueno, lo dijimos en sumario, Martín Tetaz, una de las revelaciones de la comunicación de la economía. Bueno. Ha surgido un grupo de gente nueva, ¿no? Sí, ya desde, con, bueno, con códigos más... El que abrió la cancha ahí fue el gran Tommy Bulat, ¿no? Claro, y después, qué sé yo, Tommy. bueno, también Martín Lustó, el estilo ese, claro, más desacartonado, más de bajar a la realidad y de hablarle a la gente, que es un poco la experiencia de la docencia, ¿no? Lo que había pasado por ahí en los 90 era que tenías muchos economistas, pero que venían de la academia con poco roce, o de la consultoría, pero con poco roce en lo que tiene que ver con las clases, y bueno, y eso por ahí ahora cambió el estilo. Cambió por suerte. La pregunta que me hacen en todos los lugares que se hacen, ¿no? Porque a mí, ¿cómo lo ves? ¿Viste? Mirá, que la pregunta es esa? El otro día un amigo, gran amigo, que se llama Fausto Espotorno, lo ilustró con una metáfora que me pareció fabulosa. Otro gran... Sí, es muy bueno, muy buen comunicador también. Sí, Fausto me dijo, mira, esto es como cuando estás en obra, ¿viste? Es un quilombo tu casa, hay polvo, están los obreros trabajando. ¿Y esto cómo va a quedar? Te dijeron, no, vos sabés que lo tenés que hacer porque tenías que arreglar el baño estaba todo podrido, tenías problemas, las cañerías, tenías que hacer la obra, digamos, pero en el medio de la obra, la verdad que vos tenés una sensación, viste, no te sentís bien porque es un lío, los obreros te dijeron que iban a hacerla en 2 meses, van 3 meses y no terminaron, te dijeron que ibas a gastar 50 lucas y vas poniendo 60 y no terminaste de pagar, entonces, un poco esa, me parece que la metáfora no podía ser mejor, digamos, porque todo el mundo sabe que estamos haciendo las cosas que había que hacer, es decir, las distorsiones del sistema de precios eran fenomenales, el pie arriba que tenían los sectores productores, ni hablar los sectores vinculados con el campo, los generadores de divisas, era tremendo. Si no hay dólares, entonces la industria también estaba ahogada. La energía ni hablar, esto bueno, el otro día la gobernadora lo expresó con la crudeza de la realidad, ¿no? Lamentablemente era muy difícil tener energía con las tarifas que estábamos pagando. Y yo lo decía, mira, yo estuve hace 2 años en Venezuela dando un curso. ¿Vos sabés cuándo sale llenar un tanque de nafta en Venezuela? No. No me lo cree la gente cuando lo digo. Sale $1. Vos por $1 llenás $1, llenás el tanque completo. 50 litros. 50 litros de nafta por $1. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, como consecuencia de que empezaron a regalar el petróleo, se quedaron sin petróleo. Entonces, Venezuela, miembro de la OPEP, uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Sale casi $100, 80, 70, ¿cuánto sale acá? Y acá te sale, sí, depende del tanque, te sale $60, 60, 70 dólares. Entonces, los tipos que eran principales exportadores de petróleo del mundo se quedaron sin petróleo y están importando petróleo. Entonces, claro, como ellos exportaban el petróleo y no producen más nada, prácticamente el resto importaban todos los alimentos, no tienen para comprar los alimentos. Claro. Entonces no hay alimentos en los supermercados, colapsó completamente. Ahora imagínate para el tipo que venga después de Maduro, decirle al tipo que está llenando el tanque con $1 el litro, no te digo 60, porque la transición seguramente va a ser, acá tampoco. Acá fíjate, de cada 100 pesos de que era una factura de luz o de gas, el Estado ponía 80 y vos ponías 20.
salvo la gente del interior del país que tenía unas tarifas más adecuadas a la realidad, pero toda el área metropolitana de Buenos Aires pagaba 20 de cada 100. Ahora el Estado dijo, bueno, pará, yo venía poniendo 80, voy a poner la mitad, voy a poner 40, y vos venías pagando 20, vas a pagar 60, vas a pagar 3 veces lo que venías pagando. Suficiente para que generara una rebelión, digamos. La gente, por supuesto, siente el shock, esto era inexorable. ¿no? Era inexorable y lamentablemente el gobierno anterior quiso salir de la trampa esta en el 2011, quiso hacer una prueba en el 2011, cometió un enorme error con el cepo, que fue el peor error de la política económica del gobierno anterior, y acordate que hizo un ensayo para salir del tema de los subsidios, pero en todas las tarifas que corrigió, enseguida empezó a encontrarse con amparos, al mismo tiempo no tuvo el coraje político de la presidenta en su momento para decir, bueno... Tiró para adelante. Tiró para adelante y el problema se fue haciendo cada vez más grande. Entonces, lo mismo, por eso te pongo el panorama en Venezuela, para que veas a dónde podríamos haber llegado si seguíamos. Está bien. Pero podías haber arreglado mi casa sin tanto despelote, tanta rotura, tanto polvillo. Esas son las cosas que con el diario del lunes son más fáciles de ver, ¿no? Yo te digo, visto lo que se hizo, uno dice, che, no se podría haber hecho esto un poquito mejor, digamos. Entonces uno dice, por ejemplo, algunas cosas sí y otras cosas no. Tema número 1, dólar. ¿Había otra forma de corregir la salida del cepo? No, se salió de manera brillante. Otra cosa, primero dame el aumento y después cobrame la tarifa. Pero la salida del dólar generó mucha inflación en los primeros meses. Sí. Entonces eso generó que la capacidad adquisitiva de los salarios esté más resentida y que por lo tanto ahora cueste más hacer la corrección tarifaria, porque mucha gente te dice, es que no es solamente la tarifa, te dice la gente. Yo entiendo, porque la gente entiende que no puede pagar 30 pesos de gas. En el mediano y largo plazo es optimista. La gente dice, mira, yo entiendo que la tarifa que pago 300, 400 de celular, 600 de cable, que no podía pagar 30 de luz y gas. El problema es que es todo junto. Claro, el tipo dice, mira, todavía no me entraron las paritarias, todavía no me entraron los aumentos, me vienen aumentando mucho las cosas, y este fue como el golpe de gracia para mucha gente, por eso cayó fuerte el consumo también. Entonces uno plantea eso, bueno, no podría haber, lo de la salida de cepo no podría haberse hecho de otra manera, mejor. Yo creo que es imposible, de lo mejor hecho, es que lo mejor que salió. Entonces uno dice, y lo de las tarifas, las tarifas se corrigió la mitad nada más, es decir, todavía queda por corregir una mitad, la otra mitad del hablamos de los medios. El descal se lo paga el gobierno. Sos un tipo que va a los lugares donde... Perdóname, te doy el último ejemplo. Sí. Colectivos. Yo estuve hace muy poquito en Montevideo. ¿Sabes cuánto sale en Montevideo tomarnos un colectivo? Plata de acá, $1. O sea, todo el mundo que va a laburar, todo el laburante paga 15 pesos boleto colectivo. ¿Qué es lo que sale acá realmente la tarifa? El Estado pasaste de pagar 3 pesos a pagar 6 pesos. La gente dice, es tremendo pagar 6 pesos. Es verdad, pero así todo el Estado sigue poniendo 9. A la mitad. Vamos, más de la mitad está pagando el Estado, ¿no? Te decía, vos comunicás vos y un grupo de gente comunica mejor. ¿No tiene también un problema de comunicación el gobierno? Sí, yo creo que sí. Creo que es una tontera, pero no lo es. No lo es porque además de ser tiene que parecer también, ¿no? Y el gobierno... Primero tiene un problema de incapacidad de construir un relato que todavía no lo ha encontrado, el relato, digamos, que identifique lo que significa el proyecto. Si vos le preguntás a la gente cuál es este proyecto, todavía no falta la simpleza de ponerlo en palabras. Falta eso. Una idea. Además falta la densidad política esa también, claramente. De eso se está. Mira, la persona que mejor hacía comunicación, que era de hecho, Cambiemos, en parte gana justamente por su buena estrategia comunicacional, manejo de redes, etcétera, pero la persona que manejaba eso era el cerebro más brillante que tiene el gabinete, que es Marcos Peña. Ahora a Marcos Peña dijeron, bueno, pibe, ponete la camiseta, vas a jugar de 5, ponete los botines, entra a la cancha. Fue diciendo, no, pero yo era el director técnico, la veía de acá, bueno, ya está, pero ahora necesitamos un 5. Entonces, flaco, ahora es el 5, trabaja muy bien de 5, pero está comunicando un montón. Que la tiene clara, pero hay que ver cómo se vende también, ¿no? Claro, entonces falta comunicacionalmente, además hay alguna, por ejemplo, el paradigma del error. Te voy a mencionar 2. El primero es Aranguren, que puede ser excelente desde el punto de vista... Bueno, Aranguren se lleva los premios por la negativa. Tengo un Excel, dijo. Tengo un Excel. Pero además decir, por ejemplo, a una persona que tiene que pagar 300 pesos no es nada, no se puede decir 300 pesos no es nada. Ahora, por más que uno lo racionalice y quizás que el tipo tiene razón, pero la manera de decirlo no era esa. Y el otro ejemplo es lo que está pasando con las medidas del ANSES. Fíjate. Anuncian una de las medidas más importantes que fue la universalización de la asignación universal por hijo, la suba de la asignación familiar, 1 millón más de personas en la asignación familiar. Fue espectacular eso, lo anuncian el mismo día que anunciaron. El anuncio más grande. El mismo día que anunciaron el impuesto a la ganancia. Palo a palo. Pero se perdió, porque ese día estaba todo el mundo discutiendo el mínimo no imponible de ganancias.
Vienen a anunciar lo de los jubilados ahora, que era una bomba muy contundente, el anuncio del pago de los jubilados, el aumento, todo lo demás, y anuncian la asignación universal por vejez, digamos, la asignación para los viejos, que es una medida, después de la asignación universal por hijo, la medida más espectacular en materia política social. Pero se perdió. La metieron toda en el mismo paquete, entonces ¿qué había que hacer? Era de manual. Mira, hoy anuncia que vas a pagar a todos los jubilados. Mañana anuncia que vas a aumentar el 40% de los salarios para los jubilados. Y pasado mañana anuncia la asignación universal. Esto que el gobierno anterior te lo hubiera hecho con 3 cadenas, digamos, nosotros lo hicimos con un anuncio que no tiene el impacto de más allá de la discusión del blanqueo. ¿Vos crees que está la confianza suficiente para que vengan, no te digo 60.000, pero 20.000 millones de dólares? Lo cual sería una cifra importante. Sí, mira, hay algunas condiciones dadas que son, digamos, cada vez es más difícil esconder plata afuera porque a partir del año, como vos sabés muy bien, a partir del año que viene, se abren los datos de todos los países y entonces... O sea que por mérito tuyo o por persecución... Yo creo que el gobierno está abriendo la puerta, le está salvando la vida a muchos tipos que tienen plata afuera y que se la van a ver muy negra y le está salvando la vida para entrar. Primer dato. Ahora, segundo dato que no es menor. El otro día hablaba con gente que maneja carteras de inversores en el exterior, que gente que... Me decían, no, la verdad que la gran mayoría de nuestros clientes van a blanquear. O sea, gente que iba a blanquear. Pero que lo que decían es que hay mucha gente que va a blanquear sin entrar la plata. O sea que el blanqueo que van a elegir es, mira, sí, pago los impuestos, pero dejo la plata fuera. ¿Por qué? Porque todavía en términos de confianza, que era lo que decías vos, falta una pregunta clave, que es, ¿la gente se banca todo esto? Digamos, ¿el gobierno puede seguir? ¿Esto es un proyecto de 6 años o es uno de 4? Y esa respuesta se contesta en 2017. Entonces, recién viendo el resultado de la elección del 2017, muchos inversores van a ver si el horizonte se termina en el 2019 y yo no voy a entrar la guita que me queda calzada, además 3 años no la puedo sacar, si después cambia el gobierno y no me la dejan sacar. Que no es lo mismo blanquear y dejarla afuera. No es lo mismo desde el punto de vista... Bueno, genera ingresos fiscales para el país, es importante, pero son menos dólares para la actividad productiva, para el crédito, para otras cosas que pueden servir para desarrollarse, claro. Obviamente que es mucho mejor tener la plata acá. Cuando Bragay comenzó hablando de un 25 para fin de año, después le corrió un poquito la varilla por el tema de la inflación. ¿Cuándo crees que realmente vamos a estar en niveles, no digo de un dígito, pero cuando la cosa uno la vea más tranquila y en descenso? Ya porque si no hubiera sido por el tarifazo del mes de abril, digamos que es una cosa excepcional, porque no se va a volver a repetir, digamos, de hecho hasta lo han recortado ahora. Si no hubiera sido por ese tarifazo del mes de abril, ya venía bajando la inflación. Sí, pero tenés un mayor de 4. Vos tuviste 5% de inflación prácticamente en diciembre y enero. Mucho era pasajera. Febrero y marzo tuviste 4, venía bajando, y abril saltó a 7. Mayo de vuelta... 4 eran o más, eran más de la mitad. Mayo con arrastre de ese tarifazo 4. Te dio 4, o sea que sin arrastre te da menos. Y todo parece indicar que junio va a dar 3 con toda la furia y julio 2. Entonces ya a partir del segundo semestre vas a tener una normalización. El número mágico es 1,5, digo, para que uno vea... Por otro lado, porque yo sé que tu programa lo mira mucha gente también en el interior, en las distintas repetidoras. La inflación no es la misma en distintos lugares, entonces, sobre todo por el impacto diferente de los tarifazos. Entonces, para muchos sectores del interior que ya venían pagando tarifas altas, el tarifazo, si bien duele como a cualquiera, en términos de porcentaje pega mucho menos. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos casi 7% de inflación el mes pasado, mientras que el interior, por ejemplo, San Luis... Tiene 7, 8 menos. San Luis tiene, año, exacto. ¿No? Entonces, vas a cerrar un año donde probablemente, dependiendo de lo que pase en el segundo semestre, esté entre 35 y 40 para la ciudad de Buenos Aires, pero va a estar entre 30 y 35 pero para el interior. Dios vive acá. Es verdad, pero la verdad es que hay dos inflaciones distintas. La inflación del interior es sensiblemente más baja que la inflación del capital. Lo que te decía, que el espíritu pro es un centro derecha que al país le hace falta. No digo un bipartidismo, pero a la izquierda está el peronismo, le hace falta otra consolidación política. Lo que pasa es que ahí vas a tener un problema de que el espacio centro-derecha es un espacio disputado por el peronismo también. Entonces la pregunta tuya es interesante porque si realmente se consolida un espacio de centro, yo creo que no es eso, que cambiemos ni el PRO, pero si se consolida un espacio de centro, creo que es pragmatismo. Acá no hay centro-derecha y centro-izquierda ni hace muchos años. Y hay algo de populismo también, sí, hay algo de populismo. Algunas de las medidas que vos ves, vos decís, mira, finalmente
como por ejemplo, mirá los datos fiscales. Digamos, la posición hoy del gobierno en términos económicos es que los corren por izquierda algunos y por derecha otros. Sí, no, hoy el gobierno no está a la derecha y tiene espalda para este lado y dice, para acá no hay nadie más que yo. No, para cualquier síntoma tengo receta. Los ortodoxos le dicen, che, pero esto es keynesiano. Y los tipos de los que están del otro lado le dicen, che, pero esto ustedes son de derecha. Entonces, bueno, evidentemente no es así. Es más bien una cosa bastante más pragmática lo que se está viendo que un posicionamiento ideológico claro. En algunas cosas huele más a centro derecha, pero en otras cosas, bueno, todo lo que está pasando con los jubilados, digamos, yo no veo, la noticia fue, el neoliberalismo le aumentó 40% a los jubilados, no, es una noticia que no pega, ¿no? Martín, gracias. Bueno, gracias a vos. Martín Tetaz, aquí, brillante, la pasamos muy bien en Hombres de Campo. Bolsa de Comercio de Rosario. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Y en el mes de papá, TV de 32 pulgadas Noblex en 6 cuotas sin interés de 1.049,83. Garbarino, pensamos en vos. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Seminario ganadero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Catamarca. 16 de junio, Hotel Casino, SQ 151, San Fernando del Valle de Catamarca. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. Brisa, desde hace 60 años produciendo las mejores aguadas, molinos Brisa y tanques australianos. Habíamos hablado de China, de la reunión del G20, estos países tan poderosos en cuanto a la producción, a la gente que significan. Allí fue el ministro Burjaile, fue una delegación y conversamos con Marisa Bircher. Marisa es secretaria de Mercados Agroindustriales. El compromiso de producir, el compromiso de importar alimentos. Fue la verdad que un encuentro, por un lado, ministerial muy relevante, con una presencia de todos los países y una fuerte adhesión a la declaración conjunta en materia de innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Y después muchas oportunidades que se abren en los encuentros bilaterales. Todas las reuniones fueron importantes, pero por mencionarte algunas, hemos estado con el nuevo ministro de Agricultura de Brasil y con un fuerte interés conjunto en destrabar barreras internas en materia sanitaria, agroindustrial y con una mirada convergente hacia los mercados internacionales. Por eso, principalmente el interés de propiciar un Mercosur más dinámico y más activo. Hemos estado con el ministro de Agricultura de Rusia, confirmándole una visita empresarial argentina en el mes de septiembre y dándole la noticia de una apertura oficina agrícola argentina en ese mercado. Y por otro lado, también hemos estado con el comisario de la Unión Europea, el señor Hogan, con el cual repasamos nuestra agenda bilateral sanitaria y principalmente hemos hablado de la presentación de ofertas Mercosur-Unión Europea. Y lo que queda en este segundo semestre es la acción, es la gestión propiamente dicha a través de visita a esos mercados con el sector privado, negociaciones concretas para algunos alimentos argentinos en nuevos mercados, en donde primero hay una agenda sanitaria y después hay una visita con empresarios. Y también trabajando fuertemente con el SENASA para agilizar todo el proceso de habilitación de plantas y visitas de inspectores internacionales a nuestro país. Bueno, hoy sin Helio, sin el Cholo, pero con Santiago Roca, gerente de Relaciones Públicas de Toyota Argentina, para poner un poquito la lupa sobre un fenómeno que es la Hilux, la nueva Hilux y la venta. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, sorpresivo porque para nosotros que acostumbramos a dar los números, y la semana que viene vamos a hablar un poquito más sobre el mercado, analizando mayo de este año contra mayo del año pasado, las ventas de Hilux aumentaron un 85%. No solo eso,
con esas ventas se constituyó en el modelo, el vehículo más vendido de la Argentina, algo que no es tradicional porque siempre son los autos más chicos del segmento B. De hecho, el Palio y el Classic quedaron segundos y terceros. Una sorpresa, digamos, por ahí, para ustedes dentro de Toyota Argentina, no sé si fue tan sorpresivo, pero son números que realmente son impresionantes. La verdad que sí, el fenómeno de Hilux hace ya un tiempo que es un fenómeno muy interesante cómo está respondiendo este modelo. Pero me parece que para entender un poco lo que pasa con Hilux hay que ir quizás un poco más atrás y entender un poco cuál es la mirada de Toyota en el mundo y en Argentina. Esta cuestión que incluso con vos varias veces lo hablamos de el largo plazo, la planificación, esta cuestión de un negocio sustentable con pasos por ahí más lentos pero más sólidos, ¿no? Una construcción más sobre seguro y con un foco muy puesto en el cliente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, Toyota está hace casi 20 años en Argentina. En marzo del año que viene van a ser 20 años de la primera Hilux que fabricamos en Zárate y ya desde ese momento todo esto se empezó a apuntar, a vislumbrar y a construir. Y obviamente hay que tener perseverancia, paciencia para poder cumplirlo y los resultados son un poco estos, ¿no? Que es, si querés, una consecuencia, o sea, no es algo que Toyota esté buscando, sino que es una consecuencia de este pensamiento sustentable de largo plazo. Decís 20 años atrás, yo me acuerdo cuando pusieron la fábrica, era 20.000 unidades la capacidad anual. Claro. Y dijeron, nosotros podemos fabricar 20, 40, 60, 80, es cuestión de inversión, pero no podemos comprar mercado. Ahora asistimos hace poco a la inauguración, la ampliación de la planta, una ampliación muy importante para 140.000 unidades anuales y de ahí salen vehículos que obviamente se venden en la Argentina y se exportan a la región, 12 versiones 4x2, 4x4, cabina simple, cabina doble, caja manual, caja automática, 2 motores, un fenómeno que realmente parece no tener fin. ¿Cómo ven la evolución del mercado? ¿Cómo está la planta con esta ampliación? ¿Cómo está respondiendo también el mercado, la exportación? A ver, la planta fue pensada desde un principio como un proyecto de producción nacional, producir en Argentina vehículos utilitarios con chasis como Hilux y SW4, con fines de exportación. El 70% de lo que producimos en Zárate va a mercados de exportación, siempre fue así y vamos a seguir manteniéndolo. La planta, bueno, vos la viste en marzo, la verdad que tuvo un crecimiento importante. Hoy con toda esta inversión que tuvimos en los últimos 2 años de $800 millones, se equipó y se amplió y la verdad que está a la altura de cualquier planta de Toyota en el mundo. Vos una vez que pasás el umbral de la planta y entras a Zárate, puede ser igual una planta de Japón, Europa o Estados Unidos. O sea, el equipamiento es el mismo, el nivel de producción es el mismo, la capacidad profesional de nuestra gente es la misma. Entonces, tenemos un producto competitivo a escala internacional. El objetivo de la planta de Zárate es convertirnos en un polo de producción y de exportación para toda América Latina. Bueno, nos vamos, llegamos al final de un buen programa de Hombres de Campo, realmente nos ha encantado, nos encontramos la semana que viene, ya va a estar Helio aquí. Hasta la semana que viene, país, muy pero muy buena vida. Hombres de Campo, todo lo que sucedió. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.